Bienvenidos a Todos Geopolítica, el espacio en el que vamos a analizar de forma pormenorizada toda la información internacional de este lunes día 19 de agosto de 2024. Jornada en la que tenemos muchos asuntos sobre la mesa que en los próximos minutos analizaremos y lo haremos en la compañía de expertos. Nos van a acompañar hoy Armando Jiménez San Vicente, profesor de América Latina en la Universidad Francisco de Vitoria en el grado de Relaciones Internacionales. También Javier Esguevillas, profesor y experto en Relaciones Internacionales. Y Luis Rodríguez de Castro, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. ¿Y de qué asuntos vamos a hablar? Pues de muchos. Entre ellos, el primero de todos es esa convención demócrata que se está celebrando en Estados Unidos. Hoy vamos a empezar situándonos en Chicago, porque allí esta noche va a dar comienzo la Convención Nacional Demócrata de Estados Unidos, en la que se validará oficialmente la candidatura de Kamala Harris de cara a las elecciones del próximo 5 de noviembre. Todas las miradas van a estar puestas hoy en el actual presidente Joe Biden, retirado de la candidatura a la reelección. Biden va a intervenir esta madrugada, hora peninsular española. El miércoles será el turno del nominado vicepresidente, el número 2 de Harris, Tim Walz, y el jueves, antes de la clausura del evento, llegarán las palabras pronunciadas por la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, que según las últimas encuestas aventaja de forma ligera al magnate Donald Trump, candidato republicano en intención de voto. Las encuestas hablan de un 55-45% aproximadamente en la mayoría de los casos, aunque ya saben que oscilan y se mueven de forma continua. También estaremos pendientes de las palabras de otros actores secundarios que también son importantes en esta convención demócrata de Estados Unidos, porque pronunciarán discursos expresidentes como Barack Obama o Bill Clinton, la exsecretaria de Estado de Estados Unidos Hillary Clinton, o el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, o el líder demócrata de la Cámara de Representantes, hablamos de Hakeem Jeffries. Y de ahí nos vamos a ir al siguiente asunto que vamos a tratar hoy en nuestra tertulia. En Todo es Geopolítica, porque el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se encuentra de visita oficial en Tel Aviv. Es la 9ª vez que Anthony Blinken acude a Israel a intentar mediar y trabajar en un nuevo alto el fuego, en una nueva negociación en busca de la paz entre Israel y Hamás. Este mediodía Blinken se ha reunido con el primer ministro de Israel, con Benjamin Netanyahu, durante más de 3 horas. Tras el encuentro, Netanyahu ha mostrado su compromiso con la propuesta de Estados Unidos para la liberación de rehenes que se planteó la semana pasada en Doha, en la capital de Qatar, en una cita sin la presencia de Hamás. También ha dicho Benjamin Netanyahu que en ningún momento va a comprometer la seguridad de Israel. Está previsto que el jefe de la diplomacia de Estados Unidos se reúna también a lo largo de esta tarde en Tel Aviv con el ministro de Defensa de Israel, con Yoav Gallant, y que mañana viaje Anthony Blinken al Cairo, donde hoy se van a retomar esas negociaciones para la paz que terminaron la semana pasada, que culminaron el pasado viernes en Doha. Por cierto, que Hamás ha respondido a esa nueva propuesta de alto el fuego planteada por Israel, y critica la nueva propuesta de alto el fuego, acusando a Netanyahu, al primer ministro israelí, de frenar los intentos de negociación. Y del conflicto en la Franja de Gaza nos vamos a ir a otra situación de conflicto. En este caso nos vamos a situar en Ucrania, porque Ucrania expande su ofensiva en la región rusa de Kursk, penetrando en la frontera, en este caso en un segundo o incluso tercer punto al oeste del distrito de Gluskovo, donde está intentando aislar más de 50 localidades, así como a las fuerzas rusas en la zona. Lo está haciendo el ejército ucraniano a través de la destrucción de los puentes sobre el río Seim al norte y ejerciendo presión desde las zonas ya capturadas en el este. Mientras, según fuentes del Kremlin, las fuerzas rusas han capturado a 19 militares ucranianos durante la defensa de la región rusa de Kursk,
en esa ofensiva, según la agencia estatal rusa RIA Novosti. Según este medio, los prisioneros habrían sido capturados por los marines de una de las agrupaciones de la flota del Mar Negro que fueron trasladados al frente de Kursk tras el inicio de la ofensiva ucraniana hace 2 semanas. Y el último tema que vamos a tratar hoy nos va a llevar hasta Venezuela porque se redoblan las palabras, los llamamientos de la comunidad internacional sobre el régimen de Nicolás Maduro para pedir que se lleve a cabo un recuento oficial y público de las actas. El último en hablar, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, quien ha reiterado esta mañana el llamamiento para que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, publique las actas. Ha advertido Josep Borrell de que si no se verifican puede surgir una grave crisis en el país. Hay que recordar que ayer domingo magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela acudieron al Consejo Nacional Electoral para validar que las actas físicas coincidan con las recibidas en la base de datos de los Centros Nacionales de Totalización del Consejo Nacional Electoral, continuando con el proceso de certificar los resultados en estos comicios que se celebraron el pasado 28 de julio y en los que se proclamó a Maduro como ganador. La victoria de Nicolás Maduro no solamente está siendo contestada por parte de las instituciones internacionales, sino que también está siendo respondida en la calle con cientos de protestas en contra de Nicolás Maduro y a favor de la oposición, protestas que se han visto en las calles de Caracas, en otras ciudades de Venezuela y en otros puntos del mundo. Este fin de semana se celebraba una de esas protestas, una de las más multitudinarias, en Madrid. Y ahora lo que vamos a hacer antes de analizar todos estos asuntos en profundidad con nuestros expertos es irnos con una pausa publicitaria. Enseguida vamos a ahondar en todo ello. Instituto Beatriz Galindo La Latina. Inteligencia y seguridad en el nuevo orden mundial. Burgos, del 30 al 1 de septiembre. Los mejores ponentes. 3 días de directos online. Certificado incluido. García Margallo, Pedro Baños, José Antonio Zorrilla, Santiago Armesilla y 15 ponentes más. Isabel I, Negocios TV, Ayuntamiento de Burgos, Luz y Vida. Curso de verano. Inteligencia y seguridad en el nuevo orden mundial. Entradas ya a la venta en beatrizgalindo.net. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. ¿Verdad que no saltarías de un avión sin paracaídas? Entonces, ¿por qué alquilas tu inmueble sin garantizar el cobro? Con el nuevo servicio Garantía Indefinida SEAC, tienes garantizado el cobro del alquiler puntualmente. Defensa jurídica, daños por vandalismo y protección antiocupas. Alquila tranquilo, SEAC responde. Y de vuelta en Todo es Geopolítica, vamos a analizar todos estos asuntos de ámbito internacional que hoy nos sitúan en Estados Unidos, nos sitúan en Israel, también en Ucrania y en Venezuela. Y lo vamos a hacer
con la compañía de Armando Jiménez San Vicente, profesor de América Latina en la Universidad Francisco de Vitoria en el grado de Relaciones Internacionales. Armando, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes. También nos acompaña Javier Esguevillas, profesor y experto en Relaciones Internacionales. Javier, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y doy la bienvenida de nuevo a Luis Rodrigo de Castro, experto en Relaciones Internacionales, Universidad CEU San Pablo. Luis, buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a hablar en primer lugar, si os parece, de esa Convención Demócrata de Estados Unidos. Da comienzo esta noche. Lo va a hacer con el discurso del presidente saliente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, que explicará al público por qué decidía dar un paso hacia detrás y no presentarse a la reelección, y una convención demócrata en la que se espera que Kamala Harris reciba el respaldo del propio partido, mientras parece que en las encuestas pues va rascando posiciones frente a Donald Trump, frente al candidato republicano, que se encontraba en una muy buena situación, en una situación holgada en los últimos días. Ahora parece que tiene que apretar un poco su posición. Entonces os quiero preguntar, Armando, ¿en qué estado de forma creéis que llega Kamala a la Convención Demócrata y cómo va a acabar esa convención? Bueno, yo creo que llega muy fortalecida después de haber recuperado varios puntos la posición del Partido Demócrata frente a los números del presidente o expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esta convención es muy significativa porque lo que trata de mostrar al mundo es la unidad del Partido Demócrata detrás de Kamala Harris. Antes de que desistiera de su intención en ser el candidato a la presidencia nuevamente, el actual presidente Biden, había mucha especulación de si Kamala Harris podría tener el respaldo suficiente, si podía contar con el apoyo de este gran colectivo en Estados Unidos, que son los seguidores del Partido Demócrata. Es muy significativo que se lleve esta convención en Chicago porque es como el oasis, es este centro tan importante que se encuentra, que le llaman el corazón entre el muro azul, que son estos estados de Wisconsin y Michigan, que son claramente republicanos. Además, recordemos que el presidente Obama fue senador por esta región y que también tiene un respaldo muy importante. Hay muchos simbolismos, ahí también juegan, para los que les gusta el básquetbol, los Chicago Bulls, ¿no? Y desde el año de 1992, Chicago, Illinois en lo general, han sido muy fieles a los candidatos demócratas. Entonces, va a ser un momento de mostrar fuerza, de mostrar apoyo tanto de Biden, de Clinton, de Hillary Clinton y también del presidente Obama, y salir pues muy fortalecido a esta elección que, como bien comentabas tú, ya va liderando en casi todas las encuestas Kamala Harris. También quería preguntaros acerca, Javier, de ese número 2 de Kamala Harris, Tim Wolf. Él dará su discurso el próximo miércoles y te quería preguntar cómo ves tú la dupla que forma con Kamala Harris y qué esperas de esta convención, de si se va a continuar dibujando su perfil. Sabemos que es senador por Minnesota, pero realmente tiene que ir, entiendo, posicionándose con más fortaleza, entiendo, de cara a las elecciones. Pues sí, hay dos comentarios que tú planteas muy bien. El primero es que la dupla que forman los dos, ella y él, creo que en términos de marketing político y en términos de las corrientes ideológicas dentro del Partido Demócrata está muy bien representado. Él me imagino que va a adoptar un papel secundario, como hizo Kamala Harris con Biden, un papel secundario, no de formación, no de prepararse para algo más adelante, no creo que sea ese el objetivo, pero sí para estar, como siempre, preparado para estar supliendo al presidente o la presidenta, en este caso, se llega al caso, que es su función, la del vicepresidente. Creo que la Convención Demócrata, además, nos va a dar por fin algo de noticias sobre la política real en Estados Unidos. Yo creo que escuchar la Convención Republicana y al candidato Trump
nos ayuda muy poquito en saber qué va a hacer Estados Unidos a futuro, solo algunas diatribas y algunos mensajes más bien dirigidos a las cabeceras de los periódicos que otra cosa. En cambio, ahora esta convención la gente exige en Estados Unidos y fuera, las minorías o los grupos minoritarios que forman el gran Partido Demócrata exigen respuestas a las grandes preguntas que hay encima de la mesa del tablero político en Estados Unidos. ¿Qué va a ocurrir con la política migratoria? ¿Va a haber algún cambio al respecto? ¿Qué va a ocurrir con la política, con las drogas? ¿Va a haber algún cambio al respecto o vamos a seguir igual? ¿Qué va a pasar con la política internacional? Luego vamos a hablar de la visita de Blinken a Israel, ¿no? ¿Va a seguir la misma línea? Los grupos de apoyo a demócrata de origen árabe y son pro-palestinos, y no solo ellos y ellas, y va a haber algún tipo de respuesta al respecto. Es decir, yo creo que, como suele pasar normalmente, y más en Estados Unidos, se le va a exigir al Partido Demócrata respuestas, propuestas, ideas, para que sepamos hacia dónde va Estados Unidos. Porque si uno, sinceramente, escucha o vio o sigue escuchando lo que dice el otro candidato, el candidato Trump, pues la verdad es que nos quedan más dudas que otra cosa, ¿no? No dudas en que te guste o no te guste, que eso cada uno haya con su opinión, sino en dudas sobre lo que van a hacer. En cambio, estoy seguro que dentro de 4 días, si volvemos a hablar, veremos que hay propuestas, que hay ideas y que hay una solvencia en el Partido Demócrata que siempre ha tenido, pero que ahora le exigimos con mayor fuerza. Por tanto, estoy extremadamente feliz y ansioso de ver qué ocurre estos próximos 3 días en la Convención Demócrata, en una ciudad, como decía nuestro compañero, Chicago, que no solo es emblemática en el lado demócrata, sino que ha sido una de las grandes ciudades santuario en las cuales los migrantes siempre han sido bien recibidos, y es un tema que está en el debate encima de la mesa, qué ocurre con la migración. Entonces, expectación, muchas ganas de saber qué dicen y qué van a proponer y qué van a aprobar, y hablamos en 4 días sobre ello. Estamos viendo cómo se desarrolla la convención. Y hablabas de esos asuntos de información internacional que van a ser importantes a la hora de ver cómo los afronta Kamala Harris y cómo los afronta también su número 2. Por ejemplo, lo que tiene que ver con esa guerra entre Hamás e Israel. Y Luis, te quiero preguntar hasta qué punto esas protestas que están convocadas en el exterior del centro donde se va a celebrar la Convención Demócrata van a impactar o no sobre los mensajes de Kamala Harris y sobre la postura más o menos clara sobre la que se vaya a pronunciar en relación a este asunto. Bueno, el tema del conflicto en Palestina e Israel genera más divisiones que consensos, ¿no? Y tiene la capacidad de polarizar mucho la sociedad estadounidense, la sociedad europea, porque siempre genera posiciones antagónicas y a menudo casi irreconciliables, ¿no? En el caso del Partido Demócrata, creo que Kamala Harris será inteligente, no, porque tampoco puede hacer otra cosa si no quiere perder votos y que haya una fuga de votantes, sobre todo por el centro. Yo creo que Kamala Harris en este sentido va a adoptar una posición de pasar un poco por encima o de un poco nadar y guardar la ropa, ¿no? No creo que haga una declaración manifiestamente abierta en apoyo de la causa palestina sin hacer una manifestación de apoyo a Israel. Creo que mantendrá un poco ese equilibrio. Primero porque los votantes que son más pro-palestinos del Partido Demócrata suelen estar escorados un poco más a la izquierda, y esos votantes Kamala Harris los tiene ya seguros. Son votantes que no van a irse al Partido Republicano, en todo caso podrían irse a la abstención. Pero en unas elecciones como estas, en las que la polarización sigue siendo una de las grandes tónicas de la contienda electoral, y en el que la diatriba es o tenemos a Kamala Harris o vuelve Trump, estos grupos pro-palestinos o estas corrientes más de izquierdas, en cualquier caso, yo creo que votarían a Kamala Harris con la nariz tapada, precisamente para evitar el mal peor, ¿no? Que sería la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca. Sin embargo, prestando atención a la parte más centrista, esos votantes que son más moderados, que no necesariamente tienen por qué ser pro-israelíes, sino que a lo mejor pues tienen una opinión más moderada, más comedida, o ni siquiera tienen una opinión formada, por no hablar ya del lobby israelí, del lobby judío, que
tiene una importancia capital tanto en el Partido Demócrata como en el Partido Republicano, bueno, pues ahí es donde tiene que contener, ¿no? No puede permitirse el lujo de perder votantes por el centro, precisamente porque, bueno, las proyecciones a nivel nacional son muy buenas, pero la elección no se juega a nivel nacional. Si hubiera sido así el caso, en el 2016 Hillary Clinton hubiera sido presidenta, puesto que sacó 3 millones de votos más que Donald Trump, pero esto no es así. El sistema electoral está configurado para los estados, para que los estados sean los que, en función del peso en el colegio electoral, decidan quién es el próximo presidente. Y ahí Kamala Harris tiene una distancia muchísimo menor. La elección se va a jugar en esos swing states, en esos estados veleta que tanto pueden votar al Partido Republicano, como hicieron en el 16, como votar al Partido Demócrata, como pasó en el 20, y que básicamente pues son esos tres, y precisamente uno de ellos es de donde viene el candidato Tim Walz, que es el actual gobernador de Minnesota, y es uno de esos estados que puede bascular junto con Michigan y con Pensilvania, ¿no? Luego tenemos el caso de Nevada, Georgia, pero ganando esos tres parece ser que la elección sería salvada por los demócratas y Kamala Harris sería la primera presidenta de Estados Unidos. Yo, un poco por comentar algunas cuestiones de las que han hablado mis compañeros anteriormente, quiero añadir también un poco la visión de Chicago. Chicago es una ciudad emblemática, es de donde salió el primer presidente afroamericano, lo mencionaban ellos anteriormente, fue senador por Illinois, anteriormente había desarrollado una importante labor, sobre todo en la comunidad de ciertos barrios de Chicago, y por tanto ese simbolismo también aquí Barack Obama, cuando se propuso ser presidente, conectó con otro gran presidente del estado de Illinois, que fue Abraham Lincoln. Lincoln también era de Chicago, incluso ese viaje en tren que Barack Obama hizo desde Illinois, un poco evocando al presidente Lincoln, pues tiene también esa significación, ¿no? Y yo creo que los demócratas quieren también ofrecer esa perspectiva, ¿no? El lugar en el que surgió el primer presidente afroamericano es el lugar idóneo para lanzar la campaña de la primera presidenta asiático-estadounidense, pero también afroestadounidense. Kamala Harris es hija de jamaicano e india, por tanto recoge en su persona esas dos identidades, y que le ayudan más que a Donald Trump a conectar con ciertos sectores de la población. Además, en este contexto veremos una convención en 2 etapas. La primera fase de la convención será la del homenaje, el homenaje al presidente actual, a Joe Biden, a un político que ha sabido dar frutos importantes para el Partido Demócrata. Estamos hablando de alguien que se retira después de 4 años de presidencia, pero que a sus espaldas tiene 8 años de vicepresidencia, más de 30 en el Senado, y por tanto es el agradecimiento, es el homenaje y es la gratitud de un partido con alguien que ha sido muy importante para los demócratas en los últimos 50 años, me atrevería a decir, y precisamente para un poco salvar la honra de Joe Biden después de que se viera obligado también, porque algunos miembros de su propio partido, pues como se dice coloquialmente, le hicieron la cama, ¿no? Y será esa la imagen que veremos, de un Joe Biden agradecido al partido y un partido agradecido al que hasta hoy es el presidente de Estados Unidos. Y después, ya cuando empiece a hablar Tim Walz y sobre todo el jueves, será la de la aclamación de la nueva candidata, una candidata que ha sido capaz de remontar en las encuestas. Aquí a Donald Trump se le han roto los esquemas. Donald Trump tenía muy bien cogida la medida al presidente Biden, incluso, bueno, pues se sentía muy cómodo disputándole la presidencia, incluso con ese orgullo de Donald Trump de cobrarse la revancha de hace 4 años, pero este cambio, esta novedad de una candidata que no estaba llamada a serlo, de un tipo normal como es el candidato a vicepresidente y que también ha descolocado a los republicanos, bueno, pues ha sido capaz de insuflarle ánimos a los demócratas, de batir récord de donaciones e incluso de hacer soñar a los demócratas con algo que hace simplemente 2 meses parecía imposible, y era salvar la Casa Blanca.
Vamos a hablar también del otro candidato, del republicano Donald Trump. Habéis citado algo relacionado con esas posiciones de uno y de otro. Y tenemos a las encuestas que dan ventaja a Kamala Harris, pero es verdad que es una ventaja muy pequeña. Algo más de un punto, 1,4%. Tenemos a Kamala Harris, que conseguiría el apoyo de media del 48,1% de los votantes. Tenemos a a Donald Trump, con un apoyo del 46,7%. Y tenemos esos estados indecisos donde continúa la situación bastante igualada, sin decantarse por ninguno de los candidatos. Entonces, os quiero preguntar si consideráis que la Convención Demócrata va a ayudar a dilucidar un poco la situación, a aclararla. Y os quiero preguntar también por Donald Trump y por cómo Donald Trump afronta esta candidatura, esta Convención Demócrata. Se habla de que está intentando mejorar su imagen física, de que está intentando lanzar unos mensajes un poco más equilibrados. No sé tú cómo lo ves, Armando. Bueno, yo coincido totalmente con Luis en sus comentarios y creo que Donald Trump está totalmente descolocado en este momento. El día de ayer escuchaba yo sus discursos peleando que él era más guapo que Kamala Harris, insistiendo en este tema, ¿no? Es un momento, yo creo, complejo, no hay una estrategia clara. Han tratado de mesurar el mensaje para llegar a todos los moderados o indecisos, pero Donald Trump es Donald Trump y saca siempre su personalidad y su naturaleza en los discursos. Hay gran expectativa para el próximo debate que está ahorita oficialmente para el 10 de septiembre. Se está haciendo mucha presión para que haya un debate anterior y se discutan verdaderamente los graves problemas que enfrenta los Estados Unidos en términos de deuda externa, en términos todavía de inflación, de una posible recesión, su rol en la geopolítica internacional, el conflicto en Medio Oriente, la misma estabilidad y la democracia en América Latina, el tema de narcotráfico que también, inmigración, que también comentaba Javier. O sea, son grandes temas que el pueblo norteamericano quiere oír propuestas, quiere oír soluciones y un poco menos de show mediático. No olvidemos también que Hollywood apoya fervientemente a los demócratas, entonces también en esta convención me imagino que vamos a ver algunas figuras relevantes mostrando el apoyo al Partido Demócrata. Va a ser una contienda que tiene que pasar del espectáculo a una contienda enfocada a los grandes temas que le preocupan a los americanos de a pie. Javier, por alusiones. La verdad, creo que cada vez que pasan los días, yo ya llevo mucho tiempo con una opinión clara sobre lo que representa Donald Trump en el mundo de la política estadounidense a nivel mundial, ¿no? Yo creo que su oportunidad pasó, si la tuvo alguna vez, pasó, cuando intentaron crear esa gran corriente global de esos ultraconservadores que pensaban que, en fin, dando mensajes de cara, como decía antes, a los titulares de los periódicos podían ganar elecciones, y de hecho en algunos lugares del mundo lo hicieron, también en Estados Unidos. Creo que ahora, por suerte, ya que no tiene enfrente al candidato Biden con todas sus debilidades, que todo el mundo pues conocía y conoce, tiene de enfrente a un partido que, insistimos, va a hablar en serio de qué propuestas tiene para los norteamericanos que quieran al menos plantearse por qué votan demócrata o por qué votan republicano, ¿no? Sabemos que en Estados Unidos la gente desde antes de las elecciones ya se ha afiliado a un partido político, ya ha dicho a quién va en teoría a votar, por eso siempre hay esas predicciones con tanta certeza de qué va a pasar en cada estado, porque sabemos quién va a votar más o menos, en qué barrio, en qué lugar, en qué casa, ¿no? Pero bueno, por suerte también eso cambia y la idea es esa, conseguir que la gente, sobre todo los jóvenes, puedan cambiar de posición y aunque sean no de republicanos, entiendan que quizás si les convence el mensaje demócrata puedan votarles a los demócratas. Yo creo sinceramente que en Estados Unidos la presidenta va a ser la candidata Harris. Creo sinceramente que no tiene enfrente a un rival que, si no es porque nos tomamos a veces la política a guasa, no tendría, yo creo que, ninguna posibilidad. En Estados Unidos hay cosas que a mí, y lo pongo encima de la mesa para que los compañeros puedan también opinar,
hay cosas que a mí a veces me asombran sobre el voto en algunos estados, ¿no? ¿Cómo es posible que lo que se llaman chicanos, por ejemplo, ¿no? Los mexicanos y mexicanas de 2, 3, 4 generaciones voten a los partidos que defienden luchar y poner un muro frente a la migración de sus propios compatriotas o excompatriotas, ¿no? Es una gran duda que siempre he tenido en mi cabeza y que no he sido capaz de resolver al día de hoy. O cómo, por ejemplo, hay colectivos minoritarios que también son capaces de votar en algunos estados muy concretos a candidatos y candidatas que son ultraconservadores y que precisamente les persiguen a ellos y a ellas, ¿no? Entonces, esa gran duda sobre algunas cuestiones prácticas en la población del voto y el voto en Estados Unidos están encima de la mesa para que los compañeros también opinen, pero en general yo creo que esta convención demócrata no va a ser más que sino la rampa de lanzamiento definitiva para que las encuestas, y no solo las encuestas, tengan a la candidata Harris como ganadora. Luis, ¿tú qué opinas? Bueno, pues yo creo que también a día de hoy Kamala Harris juega con ventaja. Trump, yo creo que, como decía ahora mismo, tiene un momento que ya pasó. Su momento fue el 16, en todo caso fue el 20, pero Donald Trump tiene ahora la misma edad que tenía Joe Biden hace 4 años. Muchas veces Donald Trump se jactaba de, bueno, pues de llamar a Joe Biden Sleepy Joe, de ridiculizarle incluso en base a la edad avanzada que tenía Joe Biden durante las elecciones, pero es que Donald Trump está ahora mismo en ese mismo momento biológico. Sí que es verdad que él tiene unas capacidades que no están mermadas, es un hombre bueno, pues que tiene todos los condicionantes físicos y mentales para ser presidente, no como el actual titular, pero bueno, no deja de ser un hombre ya más cercano a los 80 que a los 70, por muy bien que esté. No deja tampoco de ser alguien que ya es un viejo conocido, todos conocen ya a Donald Trump. Además presenta una hoja de servicios que fue su administración, todos sabemos los éxitos y los fracasos que tiene, qué puntos de vista puede ofrecer sobre ciertas cosas y todo esto, bueno, pues aunque ha elegido un vicepresidente que no tiene ni 40 años, tiene 30 y muchos, J.D. Vance tiene 38, 39, y puede ofrecer cierta frescura. Aquí hay un punto que los demócratas saben explotar muy bien y que va a ser una de las tónicas que veremos a lo largo de la campaña, y es que J.D. Vance, el candidato a vicepresidente de Donald Trump, bueno, ahora es un trumpista convencido, pero hace no tanto pues pensaba otras cosas. Y eso va a ser, como digo, explotado por los demócratas para intentar minar a los republicanos, pero yo creo que los demócratas tienen, con la renuncia de Joe Biden, han vuelto a entrar en el partido, que probablemente la victoria de Kamala Harris, tal y como están las proyecciones a día de hoy, sí que es verdad que las encuestas no son una bola de cristal, las encuestas no son fiables, lo decíamos antes también, cambian incluso a cada segundo. Las encuestas tienen una cosa interesante y es que sirven sobre todo para analizar tendencias, y es con eso con lo que tenemos que quedarnos, no son nada más que una fotografía fija de un momento determinado en un tiempo concreto, ¿no? Y a partir de ahí tenemos que cogerlas con todas las pinzas que queramos para intentar analizar esa perspectiva de voto, ¿no? Pero la tendencia, que es con lo que yo creo que las encuestas nos pueden ofrecer, y es algo que es un poco más fiable o que por lo menos perdura más en el tiempo, nos dicen que los demócratas están siguiendo una línea ascendente. ¿Hasta qué punto esto puede ser clave? Bueno, pues las encuestas, como digo, no dejan de ser encuestas. En política una semana es una eternidad, y no hablemos ya de los 3 meses que quedan de aquí a las elecciones, ¿no? Puede pasar de todo, puede dar la vuelta porque suceda cualquier imprevisto que empuje tanto a unos como a otros, pero lo que tenemos claro a día de hoy es que los demócratas están aventajando, que tienen una línea ascendente con unos ánimos renovados, con una posibilidad. Ahora sí que ven que tienen a alguien al frente, un nombre que puede hacer lo que Joe Biden no iba a ser capaz de hacer, que es
doblarle la rodilla por segunda vez a Donald Trump. Y a partir de aquí yo creo que los republicanos, yo creo que, bueno, ahora mismo yo me atrevería a decir que la victoria de Kamala Harris, estamos en esa situación en la que no sería por una goleada abultada, aunque las encuestas en algunos sentidos digan que están a 55-45, pero insisto, es que las elecciones no se juegan a nivel nacional, las elecciones se juegan a nivel estatal y por tanto el que gane, aunque sea por un voto, por eso es importante no perder ni uno de los posibles sufragios que se puedan obtener, aunque sea por un voto, aunque en California, bueno, en California está claro que ganan los demócratas, pero aunque en Pensilvania, por ejemplo, cualquiera de los dos saque un voto de diferencia, ese voto va a hacer que se lleve todos los delegados de ese estado. Y por tanto, la victoria yo creo que va a ser mucho más ajustada de lo que nos muestra esa intención nacional más amplia, porque hay estados en los que, bueno, lo vimos en Georgia en el año 2020, ¿no?, donde la victoria de Biden fue casi, bueno, marginal, fue muy estrecha, ¿no?, pero ganó el estado y se llevó los votos del estado. Yo creo que ahí es donde hay que tener el foco puesto. Y a partir de aquí los republicanos tendrán que afrontar un periodo de 4 años más fuera de la Casa Blanca, no en la oposición, porque es probable que retengan la Cámara de Representantes y podrían incluso conseguir el Senado, ¿no? Esto sí que es importante también tenerlo en cuenta, porque una presidencia demócrata con el legislativo en manos republicanas puede ser, por lo menos los 2 primeros años, bastante complicado de gestionar, ¿no? Pero el Partido Republicano deberá hacer una especie de catarsis interna, de repensarse. El Partido Republicano ahora mismo está moldeado a la imagen y semejanza de Donald Trump, y esto es un peligro que los partidos se amolden, ¿no?, totalmente a una figura, porque esa figura, el día que desaparece, pues puede llevar un poco al traste y complicar bastante la vida de los partidos. Y en este sentido, el Partido Republicano deberá repensarse, deberá encontrar una nueva oleada, una nueva generación de líderes, que los tiene, y yo creo que hay gente muy buena en el Partido Republicano con grandes capacidades, con posibilidades de hacer grandes cosas y de ofrecer una imagen totalmente renovada de lo que es el liderazgo republicano para el país. Vamos a continuar con más asuntos, porque lo cierto es que esa convención demócrata en Estados Unidos todavía no ha empezado, aunque tenemos mucho de lo que hablar, pero en los próximos días será cuando vayamos analizando esos discursos del futuro expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, del resto de expresidentes, de la propia candidata Kamala Harris, de su candidato vicepresidente, etcétera. Me quiero situar ahora en otro asunto, en esa guerra en la Franja de Gaza. Tenemos al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, de visita oficial en Tel Aviv. Ahora mismo en directo está reunido Blinken con el ministro de Defensa de Israel, con Yoav Gallant. Se ha reunido con el primer ministro Benjamin Netanyahu, también con el presidente del país, y la idea de Blinken es la de intentar impulsar de nuevo las conversaciones para el intento de un nuevo alto el fuego en la Franja de Gaza, intentar retomar las negociaciones después del cierre de esas conversaciones el viernes en Doha sin Hamás. Se van a retomar, mañana se va Blinken al Cairo. Y os quiero preguntar si la situación actual consideráis que tiene algo de diferente respecto a todas las anteriores, Armando. No estamos escuchando a Armando, vamos a intentar... Perdón. Ahora, Armando. Perdón. Creo que es un tema fundamental en la política exterior de los Estados Unidos. Y esta sería como la cereza del pastel si el presidente Biden logra una tregua en el Medio Oriente. Ya llevamos más de 10 meses de conflicto y con un alto riesgo que este conflicto escale en toda la región. Entonces, estas negociaciones que el secretario de Estado Blinken ha puesto pues su postura y su imagen internacional en ellas, se han visto descarriladas en diferentes momentos, y volver a retomar esta posible tregua sería un logro importantísimo, tanto para la administración de Biden antes de que termine, como un impulso y una demanda, porque hay muchísima presión en el Partido Demócrata
en los Estados Unidos, sobre todo por el impacto que ha tenido la respuesta militar de Israel sobre la población civil y los miles de muertos de la población civil que ha tenido este conflicto. Vamos a ver si las gestiones de Blinken puede retomar estos obstáculos que se presentaron en Doha, si el apoyo de Egipto puede ser definitivo, pero lo que sí sabemos es que Hamás siente que y ha criticado esta propuesta de alto al fuego y lo ve nada más como una política de distracción frente a el verdadero conflicto. Yo sí tengo esperanza en que hay posibilidades para encontrar un punto de acuerdo antes de que salga el presidente Biden de la presidencia de los Estados Unidos. Ahí estamos en tiempo de descuento, podríamos decir, y además queda cada vez menos para que se cumpla un año de ese aumento de la escalada de tensión en Oriente Próximo, con Hezbollah y con el Líbano, que continúan siendo protagonistas, continúan estando en el foco. Lo último que sabemos es que se ha producido un nuevo ataque de Israel en el Líbano, que han muerto varios miembros de Hezbollah, lo ha confirmado el propio organismo. Entonces, Javier, te quiero preguntar ¿hasta qué punto la situación con el Líbano está más o menos controlada o la tensión sigue estando ahí? O sea, ¿hasta qué punto va a estallar la guerra también con el Líbano? No sé si consideras que ya hay guerra con el Líbano. Ahí hay un matiz. Bueno, lo dices muy bien, la verdad, pero yo creo que nunca ha habido paz en ese territorio, ¿no? Y nunca ha habido paz por muchos factores, que sería largo y haría falta muchas pláticas para encontrar o explicar por qué nunca ha habido paz en ese territorio, pero tiene razón que el otro frente, que es el de Líbano, no termina de abrirse como un frente bélico, porque Israel, que bueno, ejerce y hace lo que quiere con el derecho internacional, o sea, lo utiliza y no lo cumple casi nunca. En este caso es muy listo para intentar no abrir el frente a lo, digamos, a lo bestia, ¿no? Con el Líbano, porque ya lo hace con asesinatos selectivos, ¿no? Porque yo creo que aquí hay dos cosas que sí me gustaría que plantear también de cara al debate con los compañeros, y es que una cosa es lo que tú planteas muy bien, qué pasa con la diplomacia y cómo conseguimos que haya un alto el fuego, que ojalá sea hoy dentro de 10 minutos, maravilloso, que no muera nadie más, por favor, en este conflicto, ni en ninguno, pero en este especialmente. Y otra cosa es qué ocurre con el día después, con la geopolítica regional, con los actores regionales y con el derecho internacional público en esa zona del mundo, ¿no? Y yo creo que ahí hay que hablar claro y ser directos y decir que Israel es un Estado que tiene que replantearse de manera inmediata, en mi modesta opinión, su papel en el mundo. O su idea va a ser siempre enfrentarse a todos y sin cumplir ninguna de las normas internacionales que todos creemos que son las que nos ponen de acuerdo. ¿Cree acaso Israel que puede sobrevivir como Estado pegándose con todo el mundo alrededor o buscando aliados en Saudi Arabia o en Egipto, regímenes que tienen de democráticos nada? El aliado de Israel, porque decimos, no, es que Irán quiere destruir Israel, por tanto Israel tiene derecho a aliarse con quien quiere. Uy, perdonen, pero si me preguntan si es mejor Irán o Saudi Arabia o Egipto, tengo mis serias dudas, mis serias dudas sobre los tres países. Y el malo de la película no creo que sea solo Irán. Hablando del apoyo a Hezbollah y que hace Irán, por razones también religiosas, ¿no? Y de geopolítica, ¿no? Entonces, jamás Hezbollah, Irán, claro, pero ¿y Saudi Arabia y Egipto, o acaso Egipto aquí, que va de salvador de qué? Si Egipto es un régimen dictatorial, por favor. ¿Qué ocurre? ¿Que nos da estabilidad en la zona de Egipto? Bueno, pues a lo mejor se la da Israel, pero en mi modesto punto de vista, la estabilidad no viene por Egipto, ni por Saudi Arabia, ni por Irán, pero tampoco por Israel. Yo creo que hace falta replantearse de manera seria qué ocurre en Oriente Medio, empezando por Israel, que asuman ellos su papel como Estado, que desde luego tiene poco de pacífico, y la excusa de legítima defensa creo que no pueden utilizarla más, después de lo que han hecho con estos 40.000 muertos. No hay ninguna legítima defensa que justifique lo que ha hecho Israel en estos meses. Claro, tampoco la hay para lo que hizo Hamás, por supuesto que no, pero Hamás es un grupo terrorista, no es un Estado. Creo que tenemos que a veces tener también, ponernos la camiseta y saber que uno cuando es un Estado democrático tiene instrumentos, lamentablemente menos instrumentos para ser malo que los que tienen los grupos terroristas, que no tienen que cumplir ningún tipo de norma o acuerdo internacional. Por tanto, respondiendo a tu pregunta, creo que el Líbano siempre ha sido un factor de estabilidad o desestabilidad en la zona.
Pero con los países tan débiles alrededor, Jordania, Irak, Siria, Egipto, como acabo de mencionar, etcétera, creo que todo pasa porque de una vez por todas se sienten en una mesa y bajo la bandera y el auspicio de Naciones Unidas decidan de una vez por todas qué van a hacer en Oriente Medio, cómo, cuándo y por qué, para que en el futuro sepamos a qué atenernos. Luis, ¿tú cómo lo ves? Pues siempre que hablamos de la situación en esta zona del mundo hay que echar la vista atrás más tiempo de lo que nos gustaría, ¿no? Yo creo que decir que Israel está en guerra con el Líbano es decir demasiado. Israel tiene en el punto de mira a Hamas y a Hezbollah. Hamas no es Palestina, Hezbollah no es el Líbano. Son organizaciones terroristas, en el mejor de los casos, que operan en uno de esos territorios de Palestina, en concreto en Gaza, o en el Líbano, en el sur, ¿no? Pero no son parte de esos estados. Por lo tanto, yo creo que decir que Israel, como digo, mantiene una guerra con el Líbano, pues es incorrecto en todo caso, ¿no? Pero la visita del secretario de Estados Unidos se inserta dentro de esa necesidad de Joe Biden de dejar un legado, ¿no? Todos los presidentes quieren pasar a la historia y quieren pasar a la historia por algo importante que pueda trascender no solo a su mandato, sino a las generaciones presentes. Algunos lo consiguen, otros no, y algunos lo consiguen para bien y otros pues en el sentido totalmente contrario, como fue el caso, por ejemplo, de Nixon, ¿no? Pero a partir de aquí, quizá la paz en Israel, la paz en Palestina, en Oriente Medio en general, es la gran ambición de todo presidente, por lo menos lo ha sido de los últimos, iba a decir 30 años, pero quizá es quedarme corto. Siempre ha sido la gran ambición de los presidentes el pacificar o servir de adalid, de la paz al conflicto árabe-israelí, resolviéndolo de una vez por todas, ¿no? Y Joe Biden por lo menos lo va a intentar. Quizá le quede poco tiempo en el cargo, es 3 meses para las elecciones, más luego 2 hasta 2 y medio, hasta que el nuevo inquilino de la Casa Blanca pues tome posesión el 20 de enero del año que viene. O sea, le quedan prácticamente 5 o 6 meses aproximadamente. Pero por lo menos, como digo, lo va a intentar. ¿Obtener una solución al conflicto? Yo creo que no. Primero, porque no tiene tiempo, y segundo, porque tampoco creo que haya voluntad por parte de todos los actores implicados. No voy a poner más nombres a esos actores porque creo que todos lo sabemos, y además no es apropiado tampoco achacar la responsabilidad entera de la situación a una de las partes y no a la otra, ¿no? Yo creo que todos son culpables, en todos los actores hay hechos y personas comprometidas con la paz, pero vamos a dejarlo ahí. Lo que quizás sí pueda conseguir Joe Biden es el alto el fuego, la congelación del conflicto. Ahí yo creo que la administración Biden puede ofrecer una posibilidad, y además, como mencionaba, para dejar ese legado, pero también porque cualquier éxito de una administración demócrata en estos meses que le quedan a Biden en la Casa Blanca puede ayudar a la candidata demócrata. Cualquier fruto que se consiga obtener puede ser también achacable a la vicepresidenta, porque es la candidata, pero a día de hoy es un miembro de la administración Biden. Por tanto, puede, igual que en el sentido contrario, si es un patinazo, puede decir, no, esto es culpa del presidente actual, que es al final el que toma la última decisión. En este extremo, si es un beneficio, bueno, pues puede poner se puede poner ese otro sombrero, ¿no? Pero como, por no extenderme mucho más, como hemos visto, la resolución del conflicto en esta zona del mundo es casi una quimera, es algo que nos gustaría ver pronto, pero que desgraciadamente no va a ser así. Y más allá de eso, bueno, creo que la administración Biden está trabajando por un alto el fuego, creo que lo puede conseguir, y la labor del secretario Blinken pues está ahí, y las visitas constantes a Israel, tanto para verse con responsables israelíes como árabes, será algo que quizá, y esperemos que sea así, pueda pronto dar sus frutos.
Conflicto entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. Nos vamos a otro conflicto. Es el que están viviendo Ucrania y Rusia. Tenemos novedades del día de hoy, es que como ya sabemos, Ucrania está intentando afianzar su posición en la región de Kursk. Todo ello mientras Alemania, y eso es información de esta misma tarde, ha anunciado un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania, con defensa aérea, equipación militar, municiones, etcétera. Y tenemos al presidente Vladimir Putin, que está en Azerbaiyán. Y bueno, ha dicho que aunque la situación con Ucrania pues es complicada, se comprometía a intentar lograr la paz con Armenia, entre Armenia y Azerbaiyán. Curioso que trabaje para conseguir la paz en un territorio cuando tiene él bastante liada en el suyo, por así decirlo. Armando, ¿a qué crees que se debe, por así decirlo, esta vuelta a primera línea del conflicto en Ucrania? ¿Volodymyr Zelensky está consiguiendo evitar que lo que está pasando en Ucrania caiga en el olvido con Gaza? Sí, efectivamente, para Zelensky el tema es fundamental porque dependen sobre todo de recurso o de la asignación de recursos que hace el gobierno norteamericano para mantener la defensa o la integridad nacional. Y había gran preocupación después de su última visita por las declaraciones de algunos de los congresistas, la oposición del Partido Republicano de seguir financiando y apoyando económicamente a Ucrania en su conflicto con Rusia. No nada más es un tema económico, sino que también las reglas del juego, the rules of engagement, cambiaron radicalmente, autorizando la OTAN y los Estados Unidos que tuviera Zelensky y Ucrania una política no nada más de defensa territorial, sino una política también de incursión o de respuesta militar dentro del territorio ruso. Y eso es lo que hemos visto en las últimas semanas, cómo Ucrania ha ido expandiendo su posición, ha ido creciendo en su defensa territorial, mermando las capacidades en ciertos lugares de Rusia. Esto ha preocupado mucho al presidente Putin, que busca consolidar su posición en la región y está buscando también recursos tanto militares como naturales para mantener este conflicto que se presume, si queda la administración del presidente, la presidenta Kamala Harris, que se mantendrá todavía en el tiempo por una larga temporada, donde sea una visión de Occidente frente a la invasión del territorio ucraniano por parte de Rusia. Javier. Permíteme un segundo antes de decir una cosa sobre el tema anterior, porque quedó en el aire una cuestión que dijo nuestro compañero, que yo discrepo de él y de solo 10 segundos, y es que de cara al futuro en Oriente Medio, claro que hay una persona, un país que tiene que poner encima de la mesa la solución, se llama Israel. No vamos a esperar que jamás, que es un grupo terrorista, vaya a poner encima de la mesa ninguna solución, porque ese grupo no cree en nada. Dicho eso, pues a mí no me da miedo hablar de Israel nunca y decir que Israel es culpable o no culpable o deja de serlo de temas concretos. Y de cara al futuro es el principal interlocutor que tiene que poner encima de la mesa la solución, en mi opinión. Y hablando de Rusia y de Ucrania, perdón por ese pequeño inciso, pero así hay más debate, hablando de Rusia y de Ucrania, pues qué pena, ¿no? Qué pena que estemos como una especie de obra de teatro en la cual se ha vuelto a abrir el telón y ahora estamos ante una fase en la cual están todos, creo que a punto de llegar a un acuerdo de paz, lo cual sería otra vez maravilloso, pero en ese intento de poner encima de la mesa el acuerdo de paz, pues cada parte va poniendo una cuestión o algo que pueda vender como positivo para su lado. Creo, y ojalá no me equivoque, y si me equivoco lo reconoceré públicamente, creo que este ataque de Ucrania en territorio ruso le da una imagen positiva a un Zelensky que con eso quizá pueda decir a su pueblo: voy a firmar la paz con Rusia, perderemos o ganaremos no sé qué territorio, pero creo que eso le va a permitir, espero que así sea, porque si así es, por lo menos, bueno, pues dentro de esta obra de teatro que es esta guerra que yo jamás he entendido ni entenderé, si no es en términos
quedaría mucho más tiempo para hablar de ellos, pero una guerra que me parece increíble que siga en pie todavía al día de hoy en el corazón de Europa. Decía que ojalá esta incursión de Ucrania en Rusia sea parte de esa obra y sea la parte final de la obra, que le permita a Zelensky, repito, tener esa buena imagen ante su pueblo y decir, vienen, a ver si puedo firmar la paz, porque no somos tan débiles, no hemos perdido tantas batallas, estamos en posición positiva, y eso dice la prensa. Yo no sé hasta qué punto será verdad, porque sorprende mucho que Rusia permita, con el, se supone, potencial militar que tiene, que esto esté pasando en su territorio. Si no es parte de, repito, ojalá me equivoque, pero creo que no sería malo que sea el final de la obra de teatro. Los últimos instantes contigo. ¿Estás de acuerdo con Javier con que esta ofensiva militar en Kursk fortalece la imagen del presidente ucraniano, de Volodymyr Zelensky, mientras vemos pues ciertos guiños de países como Alemania hoy? Sí, sin duda, fortalece la posición de Zelensky, primero porque le permite presentar una nueva victoria, presentar un nuevo avance, y yo iría un poco más allá. De cara a una negociación, siempre una de las peticiones que Rusia ha puesto sobre la mesa es la cesión de territorios, el quedarse con aquellas zonas de Ucrania que están ocupadas por tropas rusas, ¿no? Y quizá la intención también de Zelensky con esta incursión en territorio ruso, con esta conquista, podemos decir, de territorio ruso, pues es intentar desactivar o intentar minar un poco esa argumentación, porque si de cara a unas negociaciones Rusia se presenta con esa demanda, bueno, pues Zelensky puede decir, de acuerdo, pero entonces por esa misma regla de tres yo debería de quedarme con el territorio ruso que he conquistado, sea mucho o sea poco, y esto estamos seguros todos, no nos cabe la menor duda, de que Rusia pues no lo va a aceptar, y también quizás sea una manera de intentar contrarrestar, de intentar minar esa posición rusa de quedarse, bueno, la intención por lo menos la tienen, de quedarse con el Donbass, pero también con los otros oblasts que a día de hoy permanecen hasta el río Dnieper conquistados por parte de la Federación Rusa. Más allá de todo eso, bueno, pues la guerra al final no hay que olvidar que es consecuencia de una violación por parte de Rusia del derecho internacional. Habrá gente que lo vea de otra manera, pero es la realidad. Rusia viola el derecho internacional, atacó a un Estado soberano, y Ucrania está ejerciendo ese derecho a la legítima defensa. Por tanto, tampoco se nos tiene que olvidar esto de cara a unas conversaciones de paz, que el agresor es Rusia y el agredido es Ucrania. No es un capricho de Ucrania el mantener una guerra, ni el de entrar en guerra con Rusia, sino que había intereses por otra parte, ¿no? Y esto creo que también es capital entenderlo, y sobre todo tanto por la parte rusa como por la parte ucraniana. Yo siempre intento, y es lo que defiendo, que intentemos, si no entender, por lo menos sí tener en cuenta las posiciones de las partes en conflicto, porque cada una tiene una motivación, cada una tiene una lógica, que aunque no la comprendamos y aunque incluso pueda ser ilegal en base a ese derecho internacional que tenemos y que es el que nos ha permitido garantizar el buen funcionamiento de la sociedad internacional desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues creo que nos ayuda por lo menos a entender mejor la situación, y esa es la realidad de Ucrania. Y vamos a despedir esta edición de lunes de Todo es Geopolítica. Más asuntos podríamos haber seguido tratando, porque también tenemos la situación en Venezuela especialmente candente e interesante, pero nos hemos quedado sin tiempo, así que os doy las gracias a los tres por participar. Armando Jiménez San Vicente, profesor de América Latina en la Universidad Francisco de Vitoria, en el grado de Relaciones Internacionales. Javier Esguevillas, profesor y experto en Relaciones Internacionales. Y Luis Rodrigo de Castro, también experto en Relaciones Internacionales, profesor en la Universidad CEU San Pablo. Un placer y gracias a los tres. A vosotros, muchas gracias. Buenas tardes. Y de esta forma ponemos punto final a esta edición de Todo es Geopolítica. Continuamos con la programación en Negocios Televisión. Vamos con una pausa publicitaria.